Muy buenos días, amado Ecuador y el mundo entero. Qué hermoso empezar un nuevo día en la presencia del Señor y a través de nuestra señal www.dileunamigo.org. Queremos enlazarnos con todo el mundo y darle las más cálidas de las bienvenidas a esta, su señal de buen día en el Ecuador entero y de dile a un amigo. Y que Dios te bendiga y que te guarde y que de verdad derrame sus bendiciones sobre ti. Y mis amados hermanos, en esta hermosa mañana queremos continuar y darle gracias al Señor nuestro Dios por las cosas maravillosas que Él nos ha enseñado. Y recuerde que este es un mensaje retransmitido en vivo desde la Iglesia Bautista Betania en Quito, Ecuador, y después retransmitido por Asoma Visión de 6 a 7 de la mañana en Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, y damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Y hermanos, hemos tenido cantidad de llamadas de personas que han llamado a denunciar de verdad de cosas terribles que han hecho en sus vidas. Y también mucha gente que nos dice, por fin ahora se me ha caído la venda del error y me he dado cuenta que he estado en una secta y que ahora están yendo a iglesias de sana doctrina en los valles, en el sur, centro y norte de nuestra bella ciudad de Quito y también en diferentes lugares. Y como sí les habíamos dicho, hay diferentes lindos pastores, siervos de Dios, con sus preciosas congregaciones que están dispuestos a morir por la palabra de Dios. Y por eso quiero mandar ese abrazo fraternal a todos esos siervos, e inclusive mujeres también que han predicado, instruido la palabra de Dios como se debe de hacer. Bendito sea el Señor por ustedes, mis amados consiervos, y que sigamos adelante predicando la palabra de Dios tal cual es. Y mis amados hermanos, también hemos tenido algunas llamadas de otros pastores muy sabios y nos han aconsejado, y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, que permitamos por un momento comenzar a predicar otros temas de las Sagradas Escrituras y concluir este tema de las sectas, porque acuérdense que nuestra intención, hermanos míos, no es dividir a la iglesia. Es que la gente aprenda a discernir lo que verdaderamente es una iglesia de las falsas congregaciones donde solamente sirven para ser extorsionados. Así que mis amados hermanos, por amor a mi Señor, por amor a mis consiervos y por amor a la iglesia de Jesucristo, que es una sola y que ésta debe de permanecer unidas, quisiera concluir este estudio de las sectas con esta enseñanza que lleva por título Cuidado con las sectas, la 10ª parte. Y posteriormente, mis amados hermanos, continuaremos predicando preciosos mensajes de la palabra de Dios. Sin embargo, en mi corazón había la necesidad de instruir a toda la ciudad, a todo el Ecuador. No para dividir la iglesia, mis amados, esa no es mi intención. Más bien para unificarla, para que la gente aprenda a discernir. Eso es lo que habíamos enseñado, una iglesia de sana doctrina. Instruye a la gente a que aprenda a discernir para ver si lo que está oyendo es palabra de Dios o es puro cuento. Así que, mis amados hermanos, vamos a concluir este estudio de las sectas y esta 10ª parte. Me gustaría concluirla para que todo el Ecuador y el mundo entero haya aprendido a distinguir lo que viene de Dios y el Espíritu Santo de Dios, como también lo que es mentira y lo que es doctrina satánica disfrazada de cristianismo en las congregaciones. Así que, mis amados hermanos, vamos a concluir con esta orden del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó una orden bien clara, precisa y concisa. Y la palabra de Dios, hermanos míos, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, encontramos esta orden de parte del Señor Jesucristo. A más de muchas ordenanzas, acuérdense que el Señor nos dejó 2 ordenanzas bien claras, el bautismo y la Santa Cena. Pero para edificación del cuerpo suyo, de la iglesia, nos dejó esta orden en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados hermanos, la orden del Señor Jesucristo para la iglesia, para todos los que nos llamamos cristianos,
para todos los que decimos amar y creer en el Señor Jesucristo, el Señor nos dejó una orden bien clara. ¿Y cuál fue esa orden? Escudriñar, desmenuzar, sacarle todo el jugo, toda la esencia, desear, aprender, memorizar, devorar y conocer su sagrada palabra. La Biblia, mis amados hermanos. Esta fue la enseñanza de nuestro Señor. Y esta fue la orden a la iglesia. A que aprendamos a escudriñar y a sacar todas las perlas, los tesoros y la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó en su santa palabra. Mis amados hermanos, a veces es trágico que nos llamamos cristianos y ya nos hemos olvidado de escudriñar la Biblia. Una persona que ha estado ya algunos años puede llegar a decir, bueno, yo ya sé lo que dice la Biblia, no necesito estudiarla. Qué falso. Usted podrá tener 50, 60, 70 años y ha comido toda su vida y no por eso va a decir, yo ya sé cómo sabe un caldo de bole verde, por eso ya no voy a comer. Yo ya sé cómo sabe el brócoli, tampoco lo voy a comer. O yo ya sé cómo sabe la carne y por eso no la voy a comer. Usted necesita alimentarse, desayuno, almuerzo y merienda para que esté saludable, fuerte y con esa vitalidad para poder realizar cualquier actividad diariamente. De la misma manera, usted no puede decir, hermanos míos, que porque ya leyó la Biblia una vez, o porque ya le explicaron un pasaje una vez, o porque usted escuchó ya un mensaje de alguna parte de la Biblia, ya usted lo sabe todo, lo conoce todo. Mis amados hermanos, la Biblia nos relata este mensaje y esta orden del Señor Jesucristo, mis amados, que tenemos que aprender a escudriñar, tenemos que aprender a leer, a comparar, como hemos estado hablando en Misterios y Enigmas todos los domingos, no solamente con una versión, sino varias versiones, para ver cómo son las cosas y entender el mensaje claro, precioso y edificante de la palabra de Dios. Desgraciadamente, hermanos míos, cuando estábamos en la religión tradicional, universal, en la religión romana, mis amados hermanos, nos enseñaron que lo que dice el taita, así mismo ha de ser. Y nunca escudriñamos la Biblia. Y después algunos se cambiaron de religión, pero nunca entendieron que teníamos que tener una relación de amor con nuestro Señor. Y ahora creen lo que dice el que se para en un púlpito a predicar. Eso no nos enseña la Biblia, hermano. Debemos de aprender de un verdadero siervo y sierva de Dios. Pero hermanos míos, la Biblia nos motiva a que comprobemos y a que escudriñemos y a que aprendamos de la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que volvernos a tener pasión por la Biblia y su lectura. Y el propósito, mis amados hermanos, de toda la Biblia es dar testimonio que Jesucristo es el Señor. Escúcheme bien eso, hermano. El testimonio, el sacar mensajes de la palabra de Dios, el instruir, el enseñar, mis hermanos míos, solamente tiene que tener una connotación y es demostrar que Jesucristo es el Señor. Dar testimonio que Jesucristo es el Señor. Por eso, si usted está yendo a un lugar donde utilizan la Biblia, pero no para demostrar que Jesucristo es el Señor, sino que usted puede sacar beneficios de Dios a través de los diezmos y las ofrendas para obtener usted lucros personales y tener prosperidad, hermanos míos, entonces están utilizando la Biblia para otro propósito. Porque cada mensaje, cada prédica tiene que demostrar que Jesucristo es Dios, Él es el Señor. Si eso no está pasando y están utilizando la Biblia para otro propósito, tengamos mucho cuidado. Perdón, hay muchos que pueden utilizar hasta la Biblia para golpear a otras personas, lastimar a otras personas, manipular a las personas. Pero el propósito, ¿por qué existe Génesis hasta Apocalipsis? Hermanos míos, es con un solo propósito y es dar testimonio que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mis amados, hábiles y falsos líderes usan versículos aislados de la Biblia para apoyar sus doctrinas. Y por eso es muy necesario, mi amado y mi amada, que además de escuchar lindos mensajes de hombres y de mujeres de Dios, que usted también aprenda solito a gastarte esa hora, a estudiar, a escudriñar. Y miren, por eso es tan importante asistir a una iglesia y a la escuela dominical. No solamente escuchar un lindo mensaje. Usted tiene que asistir a esas iglesias donde hay escuela dominical y donde te pueden enseñar con un profesor a hacer una pregunta. Oiga, yo no entiendo esta parte de la Biblia, y esa persona que ha sido
adoctrinado en la sana doctrina y que conoce palabra de Dios, le puede enseñar a usted qué era lo que acontecía en la época, por qué es que escribía así, cómo es que Dios mandaba matar a todos los niños. Y a veces uno lee eso y se aterroriza y dice, ¿y este es el Dios de amor? ¿Cuál es la enseñanza? No solamente que usted tiene que leer la Biblia en su casa, sino que cualquier cosa que usted no aprenda o no entienda, apuntar, venir a la escuela dominical o hablar con su pastor o los diáconos de la iglesia que saben Biblia y preguntar. Porque de lo contrario, acuérdate que en una iglesia de sana doctrina sí te van a enseñar a predicar y a cuestionar para que encuentres tú respuestas a tus preguntas. No así en los otros lugares donde se te prohíbe pensar y cuestionar. Y algo, hermanos míos, que he escuchado hasta la saciedad en estos últimos días, de gente que me ha llamado y me han dicho, pastor, mire, yo comienzo a preguntar y ahora que he visto sus programas, estoy preguntando y estoy cuestionando a los líderes y ellos me dicen, entonces tú no estás en la visión de esta iglesia, chao. Imagínense, ahora le dicen que si tú no estás en la visión del pastor, pues entonces, hermanos míos, aunque la visión del pastor no esté en la Biblia, tú no puedes cuestionar y te botan de la iglesia. O te dicen que tienes espíritu de rebeldía, o espíritu de confusión, espíritu de duda, y te hacen sentir el mismísimo diablo y Satanás. Por eso es importante conocer la Biblia. Para que estos falsos líderes, que hábilmente cogen uno u otro versículo de la Biblia, aislados, te dicen, mira, si la Biblia dice aquí, por eso es que nosotros creemos así. Y por eso es importante conocer toda la Biblia. Como ya vamos a ver a continuación, porque hay algunos que, dejando la gracia del Señor, ahora se declararon judíos siendo ecuatorianos y volvieron a la Torá y se olvidaron del resto de la Biblia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. U otros que siguiendo las enseñanzas de un falso líder y todos andan tatuados con el 666, se olvidaron de todas las escrituras y solamente utilizan las cartas paulinas, es decir, las que escribió Pablo, hablando de que ya no hay pecado, de que Cristo venció el pecado, y por ende, vivamos como nos da la gana, no tenemos que vivir en santidad, porque mientras más estoy en pecado, más aprovecho la gracia de Dios. U otros, hermanos míos, que ya desecharon la Biblia y se fueron solamente ahora con la revelación e interpretación a un nivel espiritual con Dios. Por eso es, hermanos, importante, te lo vuelvo a recalcar, volvernos a la orden simple, sencilla y edificante de nuestro Señor Jesucristo. Volvernos al estudio de la Biblia para evitar ser confundidos con hábiles líderes que hablan bonito, que hasta lloran, que hasta te suplican, pero con una finalidad de alejarte de la verdadera doctrina de Dios. Mis amados hermanos, muchos falsos líderes citan la Biblia y hacen referencia de Jesús. Y eso es lo que tú tienes que tener cuidado. Por eso te decía, cuando tú comiences a asistir a una iglesia, generalmente la primera impresión que te dan es que hablan de Jesús, hablan de la Biblia. Pero cuando tú tienes discernimiento bíblico, cuando tú de verdad has estudiado la palabra de Dios, inmediatamente, hermanos míos, apenas tú entras y escuchas un mensaje, tú puedes decir amén. Desde que el que se levanta con la guitarra, con el piano, con la música, habla, tú vas a decir amén. Desde el momento en que van a recoger diezmos y ofrendas, si están en la palabra de Dios y conforme al concepto bíblico, tú vas a decir amén. Y tú teniendo el discernimiento bíblico, y tú ves que alguien se para con la Biblia y te va a decir, ahora sí viene el mover del Espíritu Santo a través de la música, tú comienzas a decir, a ver, espérame un ratito, ¿cómo es eso? Y uno comienza ya a poner atención a las palabras. Es decir, ¿cómo que el Espíritu Santo se va a mover a través de la música? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos va a querer tocar a través de las emociones y sensaciones? Usted que ya ha sido instruido y que usted ha tenido esa disposición de aprender, cuando usted comienza a escuchar cositas que comienzan a sonarle, es que Dios quiere que tú tengas 4 carros, es que Dios quiere que tú tengas sanidad y que nunca te enfermes y que nunca te mueras, estando aquí en la tierra. Usted comienza a escuchar eso, a ver, espérate un ratito. O sea, tú me quieres decir a mí que como cristiano nunca tengo que tener gripe, que como cristiano nunca tengo que tener dolor de cabeza. O sea, si me duele la cabeza es porque estoy en pecado. Entonces uno comienza a justamente discernir. Lo que me está diciendo, me están ofreciendo un evangelio barato que no está basado en la palabra de Dios, pues. Cuando a mí me dicen que porque tú estás
en algún sufrimiento en tu casa, estás en pecado. Entonces Jesucristo estuvo en pecado, pues. Entonces el apóstol Pablo estuvo en pecado, pues. El apóstol Pablo lo apedrearon, lo masacraron y le cayeron a palo, pues. Entonces uno comienza a discernir y decir, a ver, este hermano, si me pasó una desgracia es porque estoy en pecado y ya Dios no tiene cobertura sobre mí. Uno comienza a decir, espérate un ratito, no puedes decir eso. Como que a los cristianos no los asaltan, como que a los cristianos no se les mueren familiares, como que a los cristianos no les vienen problemas económicos e inclusive de salud. Entonces usted comienza a darse cuenta, a decir, mira, ese me está predicando un evangelio barato, que con tomarme un vasito con agua y dar plata, ya me voy a sanar o ya se va a arreglar todo y mi hijo va a salir de las drogas. Hermanos míos, eso no es así. Por eso es importante aprender a discernir y aprender a creer y a conocer las promesas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra y no escuchar a aquellos falsos líderes que pueden utilizar versículos bíblicos o porque hablan en el nombre de Jesús. Y algo más, mis amados. Estos mismos falsos líderes distorsionan la Biblia y luego la abandonan. Usted comienza a darse cuenta que sí van a utilizar la Biblia, pero versículos aislados. Y de pronto usted continúa en esos lugares y cada vez más se van a ir olvidando de escudriñar la palabra de Dios. Y es que, hermanos míos, miren, y esto es los que tenemos ya algunos añitos, podemos darnos cuenta de cómo la mente comienza a debilitarse. Si hay algo que yo me acuerdo en mi juventud, hermanos míos, yo no sé en otros lugares, pero en Guayaquil, ustedes saben que yo soy guayaquileño, aunque adoro la ciudad de Quito como mi propia ciudad, pero hermanos míos, algo que a nosotros nos enseñaron era a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir raíz cuadrada usando esto. Era prohibido usar calculadoras. Yo no sé si ustedes se acordarán, o acá en Quito, pero si usted comenzaba a contar con los dedos, ¿cuánto es 4 más 4? Y la profesora veía que contaba, ahí mismo venía el palo. Así era en Guayaquil en mi tiempo. Usted tenía que aprender a usar esto. Y tenía usted, hermano mío, al menos, hermanos, si hay algo que a mí me gusta y yo me acuerdo y doy gracias a mi Dios, a mí me ponían sumas larguísimas y uno no es que venía 2 más 2, sino que uno venía 2, 6, 7, 15, 19, 24, atrás, y de una era una computadora a la cabeza. Con la calculadora, dije, para ayudarnos a nosotros, ahora nuestros niños, su mente ha quedado atrofiada. Como ahora tienen la computadora, tenemos algo que nos ayude para no utilizar nosotros este entendimiento llamado cerebro. ¿Cuál era el deleite de nosotros como niños? Jugar pelota, jugar fútbol, básquet, béisbol, todos sabíamos jugar. Ahora la mayoría de jóvenes, como están en internet o metidos en los juegos de la computadora, hermanos míos, saquen a un muchacho a jugar. Son todos aguados y donde medio los tropiezas, van allá y se les rompen los brazos, las costillas, los huesos y todo, porque no están ejercitados, hermanos, por estar como mamertos y con todo de respeto, ¿no? Ahí sentados, viendo la televisión y estando como giles, masacrando a todos los que están ahí y que salen en pantalla. Se olvidaron de hacer el deporte. Ahora, yo no sé ustedes, pero en mi tiempo, éramos nosotros los que le rogábamos a los viejos. Oye, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol. Los jóvenes a los viejos. Ahora en la actualidad, hermanos, somos los viejos que tenemos que decirle a los jóvenes, oye, vamos a jugar fútbol, vengan a jugar, no sean turros, salgamos. Y es que uno va atrofiándose. Lo mismo a veces acontece bíblicamente. Ya muchos, y eso me da mucha pena y con mucho respeto a aquellos que predican, tienen todo ya impreso. Ya se olvidaron de escudriñar Biblia, utilizar la Biblia. Ahora como está en la computadora, viene la Biblia, todo digital, todo bien chévere, con la laptop, todo está ahí. Nos olvidamos, hermanos míos. Yo no te digo que el progreso es algo hermoso. Pero hermanos míos, hay cosas que debemos de mantener, como es el escudriñar la Biblia. Aquí, venir nuevamente, a memorizar la palabra de Dios, a estudiarla. Y por eso, hermanos míos, tenemos que aprender siempre a tener nuestra Biblia, hermanos, nuestra espada, y saberla utilizar con todo el contexto bíblico para poder callar a aquellos que se atrevan a enseñar mal. Y mis amados hermanos, tienes que ver esto. Cuando tú no utilizas la Biblia, y a veces he escuchado de personas que me llaman, pastor, ya en mi iglesia no se usa la Biblia.
El pastor comienza a dar testimonio y a hablar de todo lo que él ha hecho y se le olvida de enseñarnos la palabra de Dios. Y ahora en internet es tan fácil bajarse mensajes, hermano. Pastores que no se dedican a estudiar para preparar un mensaje y a escudriñar la palabra de Dios, sino que van a internet, predicas.com, ahí están, lo sacan y vienen y se lo predican a la congregación. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Y el llamado de Dios a nosotros, sus siervos, es que tenemos que preparar mensajes para alimentar la grey de Dios y no copiar mensajes ajenos. Y algo más, mis amados hermanos, quiero que veas esto. Te enseñan la Biblia conjuntamente con otros libros para explicarla. Y aquí tú tienes que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Y generalmente, hermano, esas enseñanzas están en internet. A mí me da mucha pena, ahora hay un movimiento supuestamente mesiánico judío. Usted se mete en la página web y ahora han hecho de una sola versículo toda una doctrina. Que si tú dices Jesús y no dices Yeshua, y que si tú dices Jehová y no dices Yahweh, ya estás en pecado y estás nombrando a otros dioses. Y hay mucha gente, hermanos, que dejaron una iglesia de sana doctrina para seguir los cuentos de otras personas y ahora abandonaron toda la Biblia para dedicarse a enseñar o aprender los instructivos de aquellos líderes. Por eso tienes que tener mucho cuidado, hermanos, cuando comienzan a usar textos bíblicos y poco a poco van abandonando la Biblia e introduciendo nuevo material, diciendo que eso es lo que te va a explicar las verdaderas enseñanzas de Dios. U otros hombres que escriben. Y hay tanta confusión, hermanos míos, que son ángeles enviados de Dios aquí a la tierra a darnos el mensaje divino, y que ya Cristo vino, y que esto y con lo otro. Y hay tantas doctrinas chuecas allá afuera, hermano mío, que si tú no te concentras en la verdadera doctrina de Dios, te van a confundir. Por eso es importante y por eso el Señor Jesucristo no te dice, lee la Biblia. El Señor Jesucristo nos dio esa orden en Juan 5:39 de escudriñarla. Sacarle el jugo, desentrañar, sacar, hermanos míos, el precioso oro que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y hermanos míos, la Biblia sola, tienes que entenderla, que cuando tú la lees, especialmente si estás yendo a esas otras religiones donde te están metiendo otro libro, y siempre que tú lees la Biblia, pero conjuntamente con este otro libro, te van a adiestrar y adoctrinar de acuerdo a esta enseñanza. Sin embargo, lee la Biblia sola y te darás cuenta que no concuerda con esa organización o con esos libros que te están enseñando en esas falsas iglesias. Por eso es importante, hermano, te lo vuelvo a recalcar, tenemos nuevamente que como cristianos predicar Biblia. ¿Cómo podemos hablar del verdadero Dios, del único Dios, del creador de los cielos y la tierra, de su Hijo Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario y que cuando al ascender nos dejó el Espíritu Santo para consolarnos y dar testimonio de Jesucristo sin Biblia? Es que cuando tú no usas la Biblia, hermanos míos, entonces entran doctrinas de demonios a las iglesias y nos confunden. Por eso, hermanos míos, quiero recalcarte algo. Lo que la Biblia habla de sí misma, lo que las Escrituras hablan de sí misma. Y quisiera darte estas enseñanzas para que tú te vuelvas a enamorar nuevamente de las Sagradas Escrituras. La Biblia es bien clara sobre sí misma. Y quiero darte algunos temas. Hay muchos más. Solamente quise recalcar lo que en ese momento Dios puso en mi corazón recalcar para tu vida. La autoridad de la iglesia, hermanos míos, deben ser las Escrituras. No la revelación de un líder, que esa revelación no está en la Biblia. No la revelación de otros hombres, y hay otros que se atreven a estar llamando y a hablar y a predicar de César Castellanos, hermano. Otros que se atreven a hablar en las iglesias de otros líderes. Hermanos míos, si se olvidaron de predicar de Jesucristo. Y porque tuvieron éxito en una transformación de una iglesia pequeña a una mega iglesia de 50,000 personas, entonces comenzamos a adorar al hombre y a querer seguir esa estructura y quererlos adoptar en una iglesia aunque no sean bíblicas, como es el G12 y toda esa basura. Por eso, hermanos míos, en una iglesia la autoridad no tiene que ser libros de otros hombres. En la iglesia del Señor la autoridad debe ser las Escrituras. Y si no me lo cree, hermano, vamos a ver lo que dice la Biblia.
Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. Mateo 15, 3 al 9. Así dice el Señor nuestro Dios. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honra a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esta es la queja del Señor, ¿no? El Señor Jesucristo. En las iglesias lo que están enseñando son mandamientos de hombres y no mandamientos de la palabra de Dios. Y es triste, hermanos míos, cuando en una iglesia seguimos enseñanzas humanas y nos apartamos de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a obligar a la gente a irse a encuentros, a obligarse a la gente a meterse en una estructura y no meternos de cabeza a lo que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Y algo más, hermanos míos, y por favor, Ecuador y el mundo entero. Tuve una conversación, hermanos míos, con un sacerdote que se atrevió a decir que la Biblia sí es interpretación de Dios, pero hay que guardar la tradición. Y hay muchos, y desgraciadamente, hermanos míos, amigos católicos, que a ustedes se les ha enseñado a guardar la tradición y no las sagradas escrituras. Muchos por la tradición invalidan la palabra de Dios. Por eso que viene esta advertencia de parte de Dios: cuidado con las tradiciones. Cuidado que por decir, es que en esta iglesia 40 años hemos hecho esto o hemos hecho aquello. Eso que hemos hecho por 40 años, hermanos, ¿está en la Biblia? Si está en la Biblia, sigamos. Pero cuidado que por guardar la tradición rompamos la palabra y el mandamiento de Dios. De este mismo relato que está en Mateo, me gustaría compartir con ustedes en Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Del mismo relato que está en Mateo, me gustaría ahora leer lo que dice Marcos. Escúcheme bien esto, del 1 al 13. Y a propósito, mis amados, quiero que tú me digas, entiendas esto, por favor. Muchos lindos siervos, amigos, me han dicho: Arturo, las enseñanzas tienen que ser con amor. Es decir, habla, no sé qué quieren decir con amor, pero así es mi forma y mi estilo de predicar. Pero yo quiero enseñarles, porque muchos dicen: Jesucristo siempre habló con amor. ¿De verdad? ¿De verdad Jesucristo siempre habló con amor? Jesucristo habló con amor, pero habló con autoridad y firmeza. Y te lo voy a relatar ahora. ¿Y contra quién estaba hablando? Contra los religiosos. Contra los que enseñaban mal. Escucha bien lo que el Señor le dice a los fariseos, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los que instruían al pueblo. Y vamos a ver en qué tono les habló el Señor Jesucristo. Porque hay muchos que lo aparentan a Jesucristo como que Él predicó así, ¿no? Con una ternura. Y vamos a ver si así usted interpreta o usted discierne cómo habló el Señor. Escuchen esto. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Escribas eran los que copiaban de los rollos o de los manuscritos copias. Y eran hombres también instruidos en la ley, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
respondiendo él, Jesucristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como este. ¿Usted cree que así le habló a Jesús? O sea, le vienen a reclamar a Jesús y le vienen a decir: tus discípulos no están honrando la tradición de los ancianos. ¿Cómo creen ustedes que Jesucristo les contestó a estos fariseos hipócritas que por la tradición rompieron el mandamiento de su Padre, que Él vino a restaurar aquí en la tierra? Y respondiéndole, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesucristo los confrontó, hermanos, confrontó. Ustedes están mal, están predicando mal y están enseñando mal. Y lo hizo con amor, pero con la autoridad y la firmeza de que Él estaba obedeciendo a su Padre. Hermanos míos, no me vengan a mí con que Jesucristo nunca confrontó a nadie. Jesucristo, Él dejaba que todos nomás que los fariseos sigan enseñando mal y después iban a darle cuenta a Dios. Eso es verdad, hermano. De que vamos a darle cuenta a Dios por lo que hemos enseñado o no enseñado los siervos, eso no nos salva a nadie. Pero otra cosa, hermanos míos, es quedarse callado y ser alcahuete del pecado sabiendo que en otras falsas iglesias se están engañando a la gente y que uno no diga nada. Eso no lo voy a permitir mientras mi Dios me dé vida. Y vamos a denunciar, hermanos míos, y vamos a enseñar al pueblo a discernir para que no coma cuento y no sea de verdad presa fácil ante lobos disfrazados de ovejas. Pero ya está en ti, ahora que has discernido, seguir en esos lugares o salirte y buscar una iglesia de sana doctrina. Hermanos míos, ten cuidado con la tradición, porque la tradición jamás podrá invalidar la palabra de Dios. Si la tradición está conjuntamente a lo que Dios ha mandado, amén, bendito sea. Pero si la tradición, porque mi mamá el día de los muertos iba a la tumba a comerse un encebollado ahí, y porque la tradición es así, cuando el Señor me dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y por la tradición, aunque eso no es bíblico, pero como así hacemos en el Ecuador, sigamos comiendo el encebollado en la tumba del muerto y sigamos honrando a los muertos, porque así es la tradición, pues. No, hermanos míos, la tradición no puede invalidar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que destruir y acabar con toda la tradición que nos ha alejado tanto de Dios. Y tenemos que volvernos a Él de todo corazón, amada iglesia. Y algo más. Debemos, escúchame bien, amada iglesia, Ecuador y el mundo entero. Debemos comprobar con la Biblia lo que dicen los predicadores. Si un hombre en una congregación te dice: esta es la visión que Dios nos ha dado, a ver esa visión si está aquí, en la Biblia, en todo el contexto bíblico. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a nuestros pastores. Nosotros como siervos de Dios tenemos que honrar a nuestros pastores y someternos a nuestros pastores bíblicos. Pero todo lo que diga un pastor, todo lo que diga un predicador, todo lo que diga un evangelista, sea hombre o sea mujer, hermanos míos, tenemos que comprobar que lo que están diciendo sea bíblico. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos 17:11, hablando de que en ese lugar donde se encontraba Pablo, la gente no comía cuento. Lo que decía Pablo, a ver, vamos a ver si es cierto. Hechos 17:11. Permíteme leer del 10 y el 11 para que entendamos qué está pasando. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Acuérdense que los templos en la actualidad es donde nos reunimos los cristianos. El templo, las paredes, la iglesia somos las personas.
Los judíos no se reúnen en templos, sino en sinagogas. Y los musulmanes no se reúnen ni en templos, ni en sinagogas, sino en mezquitas. Para que usted vaya entendiendo, ¿qué es mezquita? Donde se reúnen musulmanes. Ahí no se reúnen cristianos, ni se reúnen judíos. ¿Qué es una sinagoga? No se reúnen ni musulmanes ni cristianos, sino solo judíos. ¿Y qué es un templo? Donde los cristianos nos reunimos. Okay. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No comían cuento, hermano. Cuando alguien te venga a decir es bíblico el G12, porque Jesucristo tuvo a sus 12, usted haga la pregunta, hermano, sí, Jesucristo tuvo sus 12, pero Pablo tuvo 12, Pedro tuvo 12, Juan tuvo 12, Santiago tuvo 12, Marcos tuvo 12, Lucas tuvo 12. Eso no es bíblico, hermano. No puedes coger un versículo como Jesucristo tuvo 12, ahora sí, todos en esta iglesia tienen que entrar a esta nota, tienen que entrar a los preencuentros, al encuentro, al posencuentro, escuela de líderes, y cada uno de ustedes me tiene que pagar. Y se hace un negociado en la iglesia, hermano. Eso no es bíblico, no lo es. Por ende, cuando un varón o una mujer te dice, Dios me ha dado este sueño, ah, qué bueno. A ver, diga, ¿cuál fue el sueño? Tiene que estar aquí. Si no está aquí, hermanos míos, eso no viene de Dios. ¿Me escuchó? Eso no viene de Dios, no coma cuento. Y lo que esté escuchando, hermanos míos, por eso es que es importante a la iglesia, cuando usted vaya a escuchar a alguien a predicar, tiene que llevar la Biblia y apuntar todos los versículos que te dan, para ver si es verdad y el contexto es verdad lo que dice así. O este hermano ya se me fue por otro lado y usando la Biblia como pretexto para sacar plata o doctrinas chuecas. Tiene usted que a la luz de la Biblia, hermanos míos, darse cuenta que lo que están diciendo los predicadores es así. Y si es así, hermanos míos, entonces con todo el corazón pegue ese grito de júbilo y dígale aleluya, gloria a Dios, amén, pastor, amén, eso sea así. Y así sea. Hermanos míos, se debe escudriñar, estudiar y obedecer cuidadosamente las Escrituras. Vuelvo a repetirte, escudriñar, sacarle el jugo, estudiar, memorizarla, llevarla aquí en tu mente y en tu corazón y obedecer. Es decir, no solamente ser oidores, sino hacedores. Y la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, así nos dice el Señor nuestro Dios. 2 Timoteo 2:15. Leo lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Ah? Qué hermosa dedicatoria de un padre espiritual a su hijo espiritual. Pablo a Timoteo, preséntate santo, preséntate diligente y servidor, y preséntate como un pastor que supo utilizar la palabra de Dios bien, para instruir, para redarguir, para edificar, para animar, para sanar a toda una iglesia que estaba hecha a pedazos. Hermanos míos, quiero que entiendas esto. La Biblia es completa, la Biblia está bien clara. El Señor nos dejó estos 66 libros. Algunos tienen 13 libros más, otros tienen 15 libros más. Esos se llaman apócrifos y deuterocanónicos. Pero la esencia de estos 66 libros, mis amados hermanos, es completa. Y la Biblia te prohíbe añadir o sustraer de sus enseñanzas. La Biblia es bien clara, hermanos míos. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, así termina la Biblia. Apocalipsis, empieza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios con su palabra, y termina la palabra de Dios con esta advertencia. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Para los que les gusta concordancia, porque algunos que pueden decir, no, eso es solamente para el libro de Apocalipsis. Eso no dice en toda la Biblia, ¿o no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Vamos al quinto libro de la Biblia, de la ley. Por eso es que hay que escudriñar toda la Biblia, hermano. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y por si acaso, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, digo, por si acaso hay alguien que dice, no hay que tomar un texto, sino toda la Biblia. Hermanos míos, así dice el Señor tu Dios. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahí está la palabra de Dios, hermano. Ni añadas, ni quites, ni cambies. Los que hacen falsas traducciones bíblicas. Ahí está el mandato de Dios. Hermanos, solo las escrituras se deben usar, solo la palabra de Dios se debe de usar para el crecimiento y madurez de la congregación. ¿Ok? Solo las escrituras se deben usar. Lo que te da el crecimiento, hermanos míos, es la palabra de Dios. Es escuchar la palabra de Dios. Es lo que te va a hacer reaccionar la fe. Hermanos míos, la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Palabra de Dios, hermano. Escúchame bien esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya te doy el versículo en Romanos de que la fe viene por oír la palabra de Dios y no cuentos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos míos, te enseña a hacer buenas obras en santidad, no a alcahuetear el pecado. Y por si acaso, hermanos míos, es importante ahora que tú veas esto. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, es importante escuchar Biblia y no cuentos, porque la fe que te salva, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Añádale eso a sus escritos, ahí a sus apuntes. Romanos 10, 17. La verdadera fe bíblica, hermanos, viene no por ir a los encuentros o no por estar en una célula. La verdadera fe bíblica viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Las escrituras cortan toda mentira, hermano. Por eso es que a mí, hermanos míos, con toda la humildad que mi Dios me ha dado, a mí nadie me puede hacer callar, porque lo que yo he hablado no he hablado yo de mi propia gana, sino que he hablado palabra de Dios. Y por eso es que muchos se han sentido ofendidos, no por lo que yo he dicho, por lo que la palabra de Dios revela a los corazones falsos de aquellos que han querido mentir. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así, mis amados, aquí se acabó la mentira, hermano. Tú tienes preocupaciones, tienes preguntas, aquí está la verdad y aquí se acabó el cuento. Aquí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está bien claro, hermano. Cuando tú comienzas a hablar o andas confundido, sacas la palabra de Dios y se acabó. Cuando vienen parejas aquí a Betania, cuando vienen hombres, mujeres, y que tienen problemas o confusiones, a ver, ¿cuál es tu confusión? Esto dice la Biblia. No hay nada más que argumentar. Irse en contra de la palabra de Dios, hermanos míos, ya no es irte contra un siervo, es irte contra Dios mismo que dejó su palabra escrita. Así de fácil, hermano. Las escrituras hacen arder el corazón. Escúchame bien esto, hermanos, por favor, y esto es bíblico. A veces nos han enseñado mal, que es la música que te hace arder el corazón. Que a veces
es los amigos que te hacen arder el corazón. Lo que te hace verdaderamente arder el corazón de pasión y de amor por tu Dios, hermanos míos, es la palabra de Dios. En el relato de Lucas, capítulo 24, 32, encontramos esto. Acuérdate que esto es Biblia, hermano, esto no es cuento. Lucas 24, 32, ¿se acuerdan esos dos que iban camino a Emaús y el Señor Jesucristo se les presentó? Y cuando el Señor se aparta les dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Ahí está, hermano. Cuando tú predicas palabra de Dios, tú sientes que tu corazón quema de amor por tu Dios. Escucha las maravillas que Dios ha hecho y tu corazón se regocija en el Señor tu Dios. Cuando se habla Biblia, cuando se predica la palabra de Dios. Y es a través de las Escrituras, hermanos míos, donde encontramos la salvación. Las Escrituras nos traen salvación. La palabra de Dios en el libro de Juan 2:22 nos dice así. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, hablando de Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Escucharon a Jesús hablar y cuando se dieron cuenta de las cosas que Jesús había dicho que era realidad, creyeron a las Escrituras y por ende fueron salvos. Cuando usted cree un mensaje bíblico, usted no está creyéndole al pastor, usted está creyendo lo que dice la Biblia. Nosotros solamente somos interlocutores, somos transmisores de la palabra de Dios. Quien hace la obra es Dios a través de su Santo Espíritu, no nosotros, hermano. Y el Señor se glorifica cuando la gente crea su palabra y ahí es donde hay una conversión. No hay una emoción, no hay un convencimiento, hay una conversión, 180 grados. Uno cambia de vida cuando escucha Biblia. Las Escrituras, hermanos míos, deben usarse para demostrar que Jesús es el Señor. Te lo dije al principio y quiero terminar este estudio, este último estudio de las sectas, para el descanso de muchos. Y espero que de verdad muchos hayamos aprendido. Escúchame bien esto, hermano. Las Escrituras no deben de usarse para enseñar doctrinas chuecas de prosperidad y de basura, que no es bíblico. Las Escrituras deben usarse para proclamar y demostrar que Jesús es el Señor como lo hizo Apolos. En el libro de Hechos, capítulo 18, 28. Esto no es para discutir entre hermanos, para ver quién tiene la razón. Las Escrituras, hermanos míos, se tienen que utilizar para proclamar que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto. Porque con gran vehemencia, entusiasmo, alegría, refutaba públicamente a los judíos. Oiga, hermano, hay personas ahí que dicen, Arturo, tú no tienes que refutar a nadie. Tranquilízate. Yo estoy tranquilo, hermano, porque ahora sí la gente ha aprendido y ya no come cuento. Y ahora sí los pastores más les vale que se pongan pilas, porque si no la gente va a irse a buscar donde hay verdadero pasto y verdadera comida. Mira lo que hacía Apolos públicamente. No que llama por teléfono así cortito, oye, ya no le robes la plata a la gente. En aquel entonces era públicamente, en la actualidad tenemos los medios de comunicación. Y mientras mi Dios me dé vida, hermanos míos, yo no voy a ser alcahuete de nadie que esté robando y a nadie que esté predicando mal la palabra de Dios. Ahí está la Biblia, hermano. Mira lo que hacía Apolos. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el Salvador, el Señor y el Rey de Reyes. La gente, hermanos míos, desea oír palabra de Dios, no cuentos de hombres, hermano. Por eso es que cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él no tenía que hacer encuentros, hermano. Cuando Jesucristo andaba en la tierra, las multitudes se agolpaban a escucharlo, porque Él traía palabra de Dios. Si no me lo cree, Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1. Y mis amados hermanos, que desgraciadamente por crecer, desesperadamente porque la iglesia no crece, en vez de predicar la palabra de Dios y someterse a la voluntad de Dios y pedirle al Señor que Él haga crecer la obra, queremos coger, a ver, cómo fue la estructura humana que hizo tal o cual persona y aquí cuál es el que está creciendo, vamos a imitar lo mismo. No, señores. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío
se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios, hermano mío, es lo que va a traer a la gente. Porque la gente ahora se ha dado cuenta, hermanos, ya no va a comer cuento, ahora se aprende a discernir. Entonces va a ir a buscar una iglesia donde se les predique palabra de Dios, no palabra de hombres. Y termino con esta enseñanza, hermanos míos, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, debemos permanecer en la palabra. Usted y yo tenemos que permanecer en la doctrina bíblica cristiana. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14, mis amados. Vamos a ver esto. Hebreos 5, 12 al 14, el Señor nuestro Dios nos dice así. Escúchame bien esto, hermano. Para ser maestro, para ser un servidor en una iglesia, o para ser alguien al frente de una célula, no tiene que haberse ido a un encuentro o haber estudiado escuela de líderes. Escucha bien esto, hermano. Tienes que estudiar Biblia. Biblia, no cuentos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Ahí está la madurez de un cristiano, hermano, saber discernir. Y es lo que muchas iglesias no les gusta que ustedes hagan, sino que quieren que ciegamente sigan a los falsos líderes para que lo que ellos digan, ustedes hagan. Mis amados hermanos, aquí concluimos estos estudios de las sectas. Y continuamos el día lunes con otras prédicas espectaculares. Recuerden, el día de mañana, sábado, a las 8 de la mañana tenemos otra prédica espectacular de Dile a un amigo. Y también esta tarde, traiga a sus niños. Hoy viernes de 4 a 6, nuestros niños pueden venir y a ser instruidos en la palabra de Dios. Mañana a las 4 de la tarde los jóvenes. Y este domingo, hermanos, tenemos un mensaje, pero que de verdad va a tocar tu corazón, que lleva por título: si Dios quiere, volveremos. Y eso vamos a estar predicando, mis amados hermanos, a las 7:30 de la mañana y a las 10:30. Así que te esperamos con toda tu familia y todos tus amigos para juntos poder pegar este grito a toda voz: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. Rebel Travel, revela tus sueños, viaja por todo el mundo. Llama ya al 097-098609 o al 2222-700 y viaja con tu agencia preferida, Galasam Tours. Uno de nuestros objetivos es servir a nuestro pueblo. Por esta razón, contamos con varios cultos. Todos los lunes es el tiempo para los hombres. Aquí, cada uno tiene la oportunidad de saber y conocer cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Los martes es el culto solo y exclusivamente de mujeres. Aquí son valoradas y reciben el consejo sabio de la palabra de cómo ser mujeres conforme al corazón de Dios. Los miércoles es el tiempo de la oración. Aquí cada hermano comparte sus testimonios y peticiones.
Los jueves, las parejas aprenden principios básicos de cómo mejorar la estructura de la familia en parejas conforme al corazón de Dios. En la tarde los niños pueden tener un tiempo extra de aprendizaje bíblico en el ministerio infantil, formando bases y valores basados en principios cristianos. El sábado por la tarde, la iglesia acoge a varios jóvenes que son desafiados a ser radicales y a tener pasión por el camino de la verdad. Música, juegos y más es como nos divertimos alabando a Dios. Si tú vives agradecido del Señor, amigo querido. Los domingos tenemos 3 servicios, a las 7:30. A las 9:30 es un tiempo de escuela dominical para todos. A las 10:30, el segundo servicio. Y 17 horas, el tercer servicio. Le esperamos. Hay vida en Jesús. Muy buenos días, amado Ecuador y el mundo entero. Qué hermoso empezar un nuevo día en la presencia del Señor y a través de nuestra señal www.dileunamigo.org queremos enlazarnos con todo el mundo y darle las más cálidas de las bienvenidas a esta, su señal de buen día en el Ecuador entero y de dile a un amigo y que Dios te bendiga y que te guarde y que de verdad derrame sus bendiciones sobre ti. Y mis amados hermanos, en esta hermosa mañana queremos continuar y darle gracias al Señor nuestro Dios por las cosas maravillosas que Él nos ha enseñado. Y recuerde que este es un mensaje retransmitido en vivo desde la Iglesia Bautista Betania en Quito, Ecuador, y después retransmitido por Asoma Visión de 6 a 7 de la mañana en Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, y damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Y hermanos, hemos tenido cantidad de llamadas de personas que han llamado a denunciar de verdad de cosas terribles que han hecho en sus vidas, y también mucha gente que nos dice, por fin ahora se me ha caído la venda del error y me he dado cuenta que he estado en una secta y que ahora están yendo a iglesias de sana doctrina en los valles, en el sur, centro y norte de nuestra bella ciudad de Quito y también en diferentes lugares. Y como sí les habíamos dicho, hay diferentes lindos pastores, siervos de Dios, con sus preciosas congregaciones que están dispuestos a morir por la palabra de Dios. Y por eso quiero mandar ese abrazo fraternal a todos esos siervos, e inclusive mujeres también que han predicado, instruido la palabra de Dios, como sacar mensajes de la palabra de Dios. El instruir, el enseñar, mis hermanos míos, solamente tiene que tener una connotación y es demostrar que Jesucristo es el Señor. Dar testimonio que Jesucristo es el Señor. Por eso, si usted está yendo a un lugar donde utilizan la Biblia, pero no para demostrar que Jesucristo es el Señor, sino que usted puede sacar beneficios de Dios a través de los diezmos y las ofrendas para obtener usted lucros personales y tener prosperidad, hermanos míos, entonces están utilizando la Biblia para otro propósito. Porque cada mensaje, cada prédica tiene que demostrar que Jesucristo es Dios, Él es el Señor. Si eso no está pasando y están utilizando la Biblia para otro propósito, tengamos mucho cuidado. Perdón, hay muchos que pueden utilizar hasta la Biblia para golpear a otras personas.
lastimar a otras personas, manipular a las personas. Pero el propósito, ¿por qué existe Génesis hasta Apocalipsis? Hermanos míos, es con un solo propósito, y es dar testimonio que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mis amados, hábiles y falsos líderes usan versículos aislados de la Biblia para apoyar sus doctrinas. Y por eso es muy necesario, mi amado y mi amada, que además de escuchar lindos mensajes de hombres y de mujeres de Dios, que usted también aprenda solito a gastarte esa hora, a estudiar, a escudriñar. Y miren, por eso es tan importante asistir a una iglesia y a la escuela dominical. No solamente escuchar un lindo mensaje. Usted tiene que asistir a esas iglesias donde hay escuela dominical y donde te pueden enseñar con un profesor a hacer una pregunta. Oiga, yo no entiendo esta parte de la Biblia, y esa persona que ha sido adoctrinado en la sana doctrina y que conoce palabra de Dios, le puede enseñar a usted qué era lo que acontecía en la época, por qué es que escribía así, cómo es que Dios mandaba matar a todos los niños. Y a veces va a decir, yo ya sé cómo sabe un caldo de bole verde, por eso ya no voy a comer. Yo ya sé cómo sabe el brócoli, tampoco lo voy a comer. O yo ya sé cómo sabe la carne y por eso no la voy a comer. Usted necesita alimentarse, desayuno, almuerzo y merienda, para que esté saludable, fuerte y con esa vitalidad para poder realizar cualquier actividad diariamente. De la misma manera, usted no puede decir, hermanos míos, que porque ya leyó la Biblia una vez, o porque ya le explicaron un pasaje una vez, o porque usted escuchó ya un mensaje de alguna parte de la Biblia, ya usted lo sabe todo, lo conoce todo. Mis amados hermanos, la Biblia nos relata este mensaje y esta orden del Señor Jesucristo, mis amados, que tenemos que aprender a escudriñar, tenemos que aprender a leer, a comparar, como hemos estado hablando en Misterios y Enigmas todos los domingos, no solamente con una versión, sino varias versiones, para ver cómo son las cosas y entender el mensaje claro, precioso y edificante de la palabra de Dios. Desgraciadamente, hermanos míos, cuando estábamos en la religión tradicional, universal, en la religión romana, mis amados hermanos, nos enseñaron que lo que dice el taita, así mismo ha de ser. Y nunca escudriñamos la Biblia. Y después algunos se cambiaron de religión, pero nunca entendieron que teníamos que tener una relación de amor con nuestro Señor. Y ahora creen lo que dice el que se para en un púlpito a predicar. Eso no nos enseña la Biblia, hermano. Debemos de aprender de un verdadero siervo y sierva de Dios. Pero hermanos míos, la Biblia nos motiva a que comprobemos y a que escudriñemos y a que aprendamos de la Biblia. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que volvernos a tener pasión por la Biblia y su lectura. Y el propósito, mis amados hermanos, de toda la Biblia es dar testimonio que Jesucristo es el Señor. Escúcheme bien eso, hermano. El testimonio, Él se debe de hacer. Bendito sea el Señor por ustedes, mis amados consiervos, y que sigamos adelante predicando la palabra de Dios tal cual es. Y mis amados hermanos, también hemos tenido algunas llamadas de otros pastores muy sabios y nos han aconsejado, y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, que permitamos por un momento comenzar a predicar otros temas de las Sagradas Escrituras y concluir este tema de las sectas, porque acuérdense que nuestra intención, hermanos míos, no es dividir a la iglesia. Es que la gente aprenda a discernir lo que verdaderamente es una iglesia de las falsas congregaciones donde solamente sirven para ser extorsionados. Así que, mis amados hermanos, por amor a mi Señor, por amor a mis consiervos, y por amor a la iglesia de Jesucristo, que es una sola y que ésta debe de permanecer unidas, quisiera concluir este estudio de las sectas con esta enseñanza que lleva por título Cuidado con las sectas, la 10ª parte. Y posteriormente, mis amados hermanos, continuaremos predicando preciosos mensajes de la palabra de Dios. Sin embargo, en mi corazón había la necesidad de instruir a toda la ciudad, a todo el Ecuador. No para dividir la iglesia, mis amados, esa no es mi intención. Más bien para unificarla, para que la gente aprenda a discernir. Eso es lo que habíamos enseñado, una iglesia de sana doctrina. Instruye a la gente a que aprenda a discernir para ver si lo que está oyendo es palabra de Dios o es puro cuento.
Así que, mis amados hermanos, vamos a concluir este estudio de las sectas y esta 10ª parte. Me gustaría concluirla para que todo el Ecuador y el mundo entero haya aprendido a distinguir lo que viene de Dios y el Espíritu Santo de Dios, como también lo que es mentira y lo que es doctrina satánica disfrazada de cristianismo en las congregaciones. Así que, mis amados hermanos, vamos a concluir con esta orden del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó una orden bien clara, precisa y concisa. Y la palabra de Dios, hermanos míos, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, encontramos esta orden de parte del Señor Jesucristo. A más de muchas ordenanzas, acuérdense que el Señor nos dejó 2 ordenanzas bien claras, el bautismo y la Santa Cena. Pero para edificación del cuerpo suyo, de la iglesia, nos dejó esta orden en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados hermanos, la orden del Señor Jesucristo para la iglesia, para todos los que nos llamamos cristianos, para todos los que decimos amar y creer en el Señor Jesucristo, el Señor nos dejó una orden bien clara. ¿Y cuál fue esa orden? Escudriñar, desmenuzar, sacarle todo el jugo, toda la esencia, desear, aprender, memorizar, devorar y conocer su sagrada palabra. La Biblia, mis amados hermanos. Esta fue la enseñanza de nuestro Señor. Y esta fue la orden a la iglesia, a que aprendamos a escudriñar y a sacar todas las perlas, los tesoros y la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó en su santa palabra. Mis amados hermanos, a veces es trágico que nos llamamos cristianos y ya nos hemos olvidado de escudriñar la Biblia. Una persona que ha estado ya algunos años puede llegar a decir: bueno, yo ya sé lo que dice la Biblia, no necesito estudiarla. ¡Qué falso! Usted podrá tener 50, 60, 70 años y ha comido toda su vida y no por eso